Also, I take another quotation where she said, También voy a citar otro texto de Elena not White. only God's people is not ready, No solamente que el pueblo de Dios no está listo, but she gave us also encouragement sino también nos alentó by saying that God has revealed what it's to, to take place in the last days. diciendo que Dios nos reveló que acontecerá en los últimos días So it's of opposition and wrath. para estar preparado contra la tempestad, la oposición y So el even though odio. we haven't got the date of this quotation, Aunque no tenemos la fecha de esa cita, but based upon the wording of the quotation, pero basado en las palabras de ese texto, we can imagine that she's placed us in the time period of the Sunday law. podemos entender que ella nos coloca en el tiempo de la ley dominical. So at the same time, we are not ready, Al mismo tiempo, no estamos listos but at the same time, God prepare us. y también al mismo tiempo nos está preparando. And we see that God prepare us to external prophetic event. Em, Nos dirige a los eventos externos Since the time of the end, desde el tiempo del um, fin and also y también he prepares us to be restored as his image. nos ha And we know that since the beginning of the line, desde el comienzo de la línea he explains us what is this internal work. nos explica en qué consiste ese trabajo interno. And we have seen in quotation number 10 Hemos visto en el 10º texto que leímos that it scribes in you the hope of glory. que es Cristo en nosotros la gloria. And we know that as God's people, we're supposed to be sealed. Y entendemos que como And we una know persona that at nueva, the time period of the Sunday laws, it's a warning. se supone que deberíamos estar sellados y mientras If we acontece el take tiempo de la the ley wording dominical, of Revelation 49 to 11, usando aquí las palabras de Apocalipsis, it's a warning to not take the mark of the beast. es una advertencia de And no us as tomar el a sello de la God bestia. church in the movement, Y como la iglesia de Dios, el movimiento, we all want to receive the seal of God. todos queremos recibir el sello de Dios. And the seal of God is uh, intellectual and spiritual work. Y el sello de Dios es un trabajo intelectual y espiritual. So that's why we have to combine the both, let's say, not event, but the both works. Por eso tenemos que combinar estos dos Why I trabajos. say both works? Mientras digo dos trabajos, Because Daniel told us that it's God who put in place and remove the kings. porque Daniel dice que Dios coloca los reyes And en the su spirit lugar of prophecy, as y we los just quita read, también. said, Y como acabamos de ver, Espíritu de Profecía dice, Christ in you, the hope of glory, Cristo en ti, la is to be esperanza de la transformed at the gloria, image of God. nos transforma a la imagen de Dios. And at the Sunday law time period, we know that. Y en el tiempo de la ley So dominical, the theme at the remark is entonces the gender equality.
el tema en el hito es la igualdad de género. So gender equality, and we have to get rid of all our bias. La igualdad de género y también tenemos que perder todos nuestros sesgos Regarding gender equality. en referencia a la igualdad de But we género. also learn that I don't think we will get rid of all our bias. Pero yo también dije que no me puedo imaginar que vamos a perder todos nuestros sesgos. But anyway, God is doing this internal work in us Pero no obstante, Dios está llevando a cabo esa obra by interna, showing us our bias. mostrándonos nuestros sesgos. And what he shows us, we should not be interfering with his work. Y mientras que Él nos enseña, no deberíamos interferir en su trabajo. So for me, it's not a matter to understand only the external event. Entonces, para mí no solamente es un asunto de comprender los eventos That externos, is really important because we're supposed to know where we are in the line, que son realmente importantes porque nos muestran dónde nos ubicamos en la línea, but there is another work as important, porque hay otro trabajo igual de be importante restored as God's image. de restaurar en nosotros la imagen de Dios. And this is what Elder Parmenter explained at ICM. Y esto es que el anciano Pamela explicó en el campamento internacional. This is how he qualified his work in the movement as a leader. Esto es lo que nos califica como líderes en el movimiento. You were there like me. He called himself Ustedes estuvieran allá igual como yo. Él se llamó José, he compared himself, let's say, to H.G. Wagoner. se comparó con Wagner And he named his work as justification by faith. y él designó su obra So that's como why when Ellen justificación White por la fe. said the restoration work is important, Es por eso Elena White dice que el trabajo de restauración es importante. is Christ in you, the hope of glory. Es Cristo en ti la We have to esperanza de take into gloria. consideration all these study also. Por eso tenemos que tomar en cuenta todos esos estudios. Even though we are all excited about the Sunday Law message. Aunque estemos totalmente I really want us to emocionados understand por el that both mensaje de are la ley are dominical, running parallels, are together. simplemente quiero que entendamos que esas dos obras They are not corren in paralelamente, competition, they are together. no están compitiendo, van juntos. So also another thing that I wanted us to see, Otro asunto que quería que veamos that the stone or the prophet in the world, we say newspaper prophet, este trabajo en en la obra de warn los us, profetas de los warn, noticieros nos alertan warn us that the American people made the mistakes. It's code number 6. es la cita número 6, nos avisan Code number 6. The American people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our streets, democracy was safe. el pueblo estadounidense cometió el error de creer que mientras no hubiera tanques en nuestras calles, la democracia estaba a salvo. Es de la misma And the truth is that película, democracies are more often destroyed by the ballot box than by the weapon. la misma película de arte que mencionó antes. Y continúa, la verdad es que las democracias son destruidas más a So menudo por yesterday, las the urnas Parmenter que told por us las that we're armas. supposed to be living in our present time. Entonces, el anciano Pamela nos enseña que deberíamos vivir en el tiempo presente And we have to understand what's going on our present time. y tenemos que entender lo que acontece en el tiempo presente. And on our present times, there are so many layers.
Pero en el tiempo presente hay tantas capas, but God in his grace is show us all the topic where we should turn our eyes on. pero Dios en su gracia nos muestra qué deberíamos observar. Okay, so the other point I wanted us to really get in this first presentation El otro punto que quería que entendamos en esa primera presentación is really the characteristic of Exeter. es la característica de Exeter, So the doubling, the prediction. la duplificación, la And predicción. as I told you in the story of how Elder Terry developed her message, Como les conté en esa historia, cómo la anciana Terry desarrolló su mensaje, as you can see, it's a combination of all the message structure God taught us. como pueden ver en la combinación de todos los mensajes que Dios nos enseñó. So I show you the date March 29th and May 30 and 31. Les había mostrar las fechas de 29 de marzo y junio 30-31. And between, I told you, I thought it was April or May 2024. Y entre medio yo pensaba que se trataba de abril de 2024. When she did the study locally, the same study she made in Fiji, did it locally. Cuando la anciana Terry repitió los estudios locales de Fiji, So it was in April. But because fue of en the abril. different, many interaction, Pero por las interacciones diferentes, she was not able to publish a study. ella no podía publicar esos So estudios. she published, she recorded on Thursday and Friday, May 30 and 31. Así que los grabó los estudios en viernes y sábado 30-31 de Then mayo, she de junio. published it on her YouTube channel. Y luego se publicó en el canal. So we YouTube. see the same characteristic as for Samuel Snow. Entonces veo las mismas características como para Samuel The Snow. same message has been repeated El twice. mismo mensaje se había repetido 3 veces. This message has a time setting in it. Ese mensaje contiene una colocación de tiempo The movement heard that message before the event. y el movimiento escuchó el mensaje antes del evento. And I don't think that there is another study as detailed as much using our methodology pointing to that RNC. Y no creo que haya otro estudio tan detallado que usando la metodología apuntando al RNC. So for elder territories, Entonces, para la anciana Terry, so our time present and our present time, sorry. nuestro marco de tiempo, So nuestro today tiempo we are presente, November 16. por anoto aquí que hoy estamos el So 16 de we noviembre. pass the Sunday law. Ya estamos remark. después del el hito de la ley dominical. Okay. So another thing she did, Otra cosa que ella hizo, and she developed it. She develops it in during the ICM in France. y ella lo desarrolla durante el campamento internacional en Francia. It's the fall of the democracy when it's occurring. En la caída de la democracia, cuando acontece. In fact, I rephrase it. It's when the dragon voice is heard. Lo quiero refrasear. Se trata de cuando se escucha la voz del Okay, dragón. and is it in the early rain or in the latter rain? Y la pregunta es And I know si es that durante la people are primera, struggling because digo, Ellen temprana White o said tardía.
Y tiene que ver con algo que dijo Elena White. The speaking of the dragon means a promulgation of a law, El habla de dragón significa la promulgación de una ley. and this law goes contrary to human conscience and God's principles. Y esa ley está en contra de la conciencia humana y los principios divinos. But I guess Curtis study yesterday Pienso que el estudio de Curtis de ayer answered a bit of this question. respondió parte de esa pregunta. So Elder Terry declares that the voice of the dragon is heard during the agitation, Entonces la anciana Tess declaró que la voz del dragón se escucha durante la agitación and this voice is heard during the later rain. y también la misma voz se escucha durante la lluvia tardía. This voice is swelling during the latter rain. This is what she said, if I understood her well. Bueno, si la entendí bien, lo que ella dijo fue que esa voz aumenta durante la lluvia tardía. Alors, we would like to just see Me if gustaría, we heard the voice of the dragon in the agitation. me gustaría entender si ustedes escucharon la voz del dragón. Since 2022, Desde 2022. so Donald Trump announced his candidacy to U.S. presidential election. Cuando Donald So Trump Donald anunció Trump, su candidato, basically, since 2022, básicamente desde 2022, Donald Trump said he will be a candidate to the presidential election. Donald Trump anunció que sería candidato para las So the elecciones RNC campaign presidenciales. starts from January 14 to June 5, the campaign, okay? La campaña es del RNC era de enero hasta junio In 18. January 14 to June 4. Disculpen, de enero And I asked 14 myself hasta if 4 de junio. what Donald Trump is saying during this time period. Y lo que Donald Trump dice durante ese tiempo, So is it saying things that is against the democracy of the Constitution? ¿acaso dijo que está en contra de la Constitución y contra la Is he saying democracia? things that he has a characteristic, he says some things that, as is dictator or thing like that? Dice algo que muestra que él sería dictador o algo así. ¿Quiere ser? And in fact, I found something he said on The Guardian, but it was before the beginning of the RNC campaign. De hecho, encontré algo en el Guardian, pero eso era antes del enero, 4 de enero. So it's quote number 12, Es la cita 12. where he said, Mr. Trump then repeated his assertion, I love that guy, he said of the Fox News host. Mr. Trump repitió esa afirmación, amo a ese tipo, He refiriéndose said, al you're not host de going Fox to be a News. dictator, are you? I Él said, dijo, no, except for the first day. We close the border and we will drill. After that, I won't be a dictator. dijo, no serás dictador, ¿no es cierto? Y dije, no, excepto por el primer día. Seremos las fronteras y perforamos. Después de eso no seré un dictador. So I know since 2018, when the Midnight Cry arrived, Sé que después del 2018, cuando llegó el clamor de medianoche, we compare Donald Trump to Hitler, comparamos Donald Trump con Hitler. and we say that Donald Trump is a dictator. Dijimos que Donald Trump era un dictador. So in fact, it's just the continuation of what we believe about him. En realidad es la continuación de lo que ya And it creemos just sobre él.
saying boldly who he is. Simplemente dice claramente lo que él es. Okay, and I found another things, but maybe I'm sure you heard it also. It's in the Guardian, quote number 13. Encontré otras cosas, tal vez ya lo habían visto, también es del Guardian, cita número 13, It was about the vote, acerca del his voto. declaration regarding voting. Él hace una declaración acerca de votar. And if you recall the first quotation we read at the beginning, Y si recuerdan la primera cita que leímos al comienzo, vote is really the foundation of democracy. El voto o votar realmente And es this el is what he fundamento de la said. democracia. You know what? It all work out. Everything will be fine. You know what? It will be fixed. It will be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christian, he said with oh, my beautiful Christian. He added, I love you. Get out. You go to get out. Vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good, you're not gonna have to vote. The constitutional and civil rights attorney Andrew Shedel, for instance, replied to video of Trump's comment circulating on X by written, "This is not subtle Christian nationalism. It's talking about ending our democracy and installing a Christian nation." ¿Sabes qué? Todo va a salir bien. Todo estará bien. Tú, ¿sabes qué? Se arreglará. Todo estará bien. No tendrán que votar más, mis hermosos cristianos, dijo con un ligero movimiento de cabeza y su mano derecha presionada contra el lado izquierdo de su pecho. Añadió, te quiero. Sal. Em, Sal, tienes que salir a votar. Lo tendremos, a ver, lo arreglaremos tan bien que no tendrás que votar más. El abogado constitucional de Derecho y Civiles Andrew Seidel, por ejemplo, respondió al video de los comentarios de Trump que circulan en X. Esto no es nacionalismo cristiano sutil. Está hablando de acabar con nuestra democracia e instalar una nación Okay, and we know cristiana. that the declaration, that this declaration he did is against the Constitution and against the independence, Declaration of Independence. Sabemos que esa declaración que él hizo es en contra de la Constitución y la Declaración de But as I said, it's Independencia. become bolder and bolder Como yo dije, él es cada vez más obstinado, because the declaration said, porque la declaración dice, la what is in Constitución, bold? So government are established among men to secure their right, and their just power is derived from the consent of the governor. los gobiernos se 14, establecen, sorry. los gobiernos se establecen entre los hombres para garantizar esos derechos, y su justo poder se deriva del consentimiento de los And in fact, the gobernados. people have the right to change their government by the vote. So vote. So vote is really a fundamental right. And when he attacks, even when he attacks the vote, is El voto es un derecho fundamental y cuando él ataca so when sistema he de attacks votar, the vote, it's against the foundation of a USA nation. cuando él ataca el sistema de votar, la votación, eso es en contra del fundamento de la Constitución americana. So now we will touch the very heart for me of Elder Terry presentation. Volveré a la presentación de And la anciana it's Terry. our fourth point in Es our plan. nuestro cuarto punto.
it's when she explained the fifth equal seven. Es cuando ella explicó que 5 Alors equivale remember, a the whole 7. study is based upon Act 27, the fifth line. La quinta línea de Hechos And her focus 27, is on the fall of the institution, so que se USA. enfoca en la caída de la institución. But we know that the fifth line is showing two institutions. Pero sabemos que la quinta línea muestra dos instituciones, USA and SDA. Estados Unidos y la Iglesia Adventista del Séptimo So Día. it will be good that we look also on SDA institution to see how it's shipwrecked. Entonces sería interesante también observar qué acontece en la Iglesia Adventista. And the shipwrecks show us the fall of the democracy and the rising of a dictature. Y el barco que naufraga, se ve también el sur. Okay, so, and we see that this overlapping, the Vemos, transition, if you prefer, vemos esa transición que una institución se cae y la otra se surge. from Esa Panium to transición Sandelo. durante el tiempo de Paño a la Okay, ley so dominical. in Elder Terry's presentation, Entonces, en la presentación de la anciana Terry, just to recap what I'm saying, simplemente recordando, she's showing recapitular, the transition between the sixth to the seventh kingdom, y la muestra transición durante el sexto y el séptimo reino, but also she's the same. It is the same thing: the fall of the democracy and the rising of the dictatorship. y en paralelo lo mismo sería la caída de la democracia y el surgimiento de la dictadura. And to prove that point, Y para and probar to esto, prove that point, that element, y para probar o confirmar este punto, esos elementos, she brings us back to the delegation who has been sent to Egypt. ella nos conecta con la delegación que había sido enviada a Egipto. So she brings us back to the year 272 BC. O sea, Yeah. nos lleva al año 272 a.C., by overlapping the line of Pyrrhus, colocando la línea de Pirro encima, when we see Quintus Fabius Maximum Gurgis. donde vemos la aparición de Quintus Fabio Máximo Gurges. So she will focus now on the name, the characteristic of this name. Aquí ella se enfoca en las características de estos And she will nombres focus also on the transition from a republic to a dictatorship, dictature. Don't know. y también se enfoca en la transición de la república a una dictadura To show her points. para confirmar sus puntos. And she will add another layer also, También añade otra capa fifth equals 7. que se llama 5 equivale a And to 7. prove fifth equals 7, Y para probar que 5 equivale a 7, she will use the two elements, the overlapping and transition. ella usa esos dos elementos de transición y de que algo está So paralelo. the question has been asked, not to you, but to me. Se hizo la pregunta a mí. Is it something new what she's doing?
si lo que ella hizo fue And we algo will see nuevo that it's not something new. y veremos que no era algo nuevo. Because remember what Ellen White told us. Porque recuerden lo que nos dijo Elena White. God has already prepared us. Dios ya nos había preparado. So he's talking the language we should understand. O sea, Él nos enseñó el idioma que deberíamos So she says entender. that Quintus, Así que nos dice que Quintus, I remind you that since 2022, okay, quiero recordarles que desde 2022, May 2022, she focused on Quintus and she informed Elder Parmenter desde mayo 2022, ella se enfocó en Quintus y informó al anciano Pamela that Quintus means thief. que Quintus significa ladrón. So she had this thought on her mind No, since disculpa, then. significa quinto. And she went to the Roman calendar. Entonces ella fue al calendario romano. Why Roman calendar? Because Quintus Fabius Maximus Gurgis is the delegation, it's a Roman delegation. ¿Por qué fue al calendario romano? Simplemente porque eso era una delegación romana. So the context is Rome. El contexto fue Roma. So she has to put the name in the context of the Roman Empire. Desde luego tiene que colocar el nombre en el contexto del And when Imperio she Romano. look at this word, Cantus, Y cuando ella estudia esa palabra o ese nombre, she Quintus, find that this word mean thief, ella descubre que esa palabra significa quinto and this month is this name is mean also son, the fifth son, y también la palabra o el nombre significa el and quinto this hijo month, this word mean also the fifth month. y también significa el quinto mes. So for those who didn't check, we will read quotation 15 and 16. Entonces, quiero compartir la 15ª y 16ª cita To prove our point. para probar lo que ella dijo. So July is the seventh month of the Gregorian or Julian calendar. Julio es el séptimo mes del calendario gregoriano o juliano. So its name comes from the Latin Julius in honor of Julius Caesar. Su nombre proviene del latín Julius en honor a Julio César. And at the end of the last sentence, he say, the quotation say, being the fifth month of the ancient Roman calendar, this month was previously known as Quintilis. Y la última frase dice, al ser el quinto mes del antiguo calendario romano, este mes anteriormente se conocía como Quintilis. Okay, so, and the second sentence of the quotation 16, La segunda frase de la siguiente he say, cita, Quintilis, the fifth month, so depending on the country, it gradually becomes the seventh month of the year when in let's stop there. It gradually becomes the seventh month of the year. la tercera frase, dependiendo del país, gradualmente se convirtió en el séptimo mes del año. So Ese quinto mes. what we see, it's just what she's doing. She's using the calendar. Lo que vemos que ella hizo es simplemente usar el calendario. And also we see that the transition of Quintilis to Yule and July Y también vemos que la transición de Quintilis a Julio, and o- as we read it is something that happened in during the
Roman Empire. Y acabamos de leer que esta transición ya aconteció en el Imperio Romano. So, in fact, what this word quintus is showing us, De hecho, lo que nos muestra esa palabra, quintus, quintus means the fifth son of the fifth month. simplemente como nombre significa el quinto hijo o Okay. que el quinto Then, mes. quintus also is quintilis on the lunar calendar. Y también es el mes quintilis en el calendario Then quintilis, lunar. it's the fifth month, is become Yule in the Pero solar calendar. en el calendario solar se convierte en el Quintilis mes become Yule. Yule. Quintilis se convierte en Yule In the calendar, solar calendar. en el calendario solar. Then in Yule become July Pero Yule se convierte in the en julio Gregorian calendar. en el calendario gregoriano. And as we know, July is the seventh month. Y como sabemos, este mes sería el séptimo. So what we have, what we have with the five equal 7 Desde luego, podemos deducir que quinto equivale is a not 7. something new that Elder Terry is doing. No es nada nuevo lo que la anciana Terry In the hizo. movement, we use also the different calendar. En el movimiento usamos los diferentes calendarios. And I bring you back to the study of 2014 and or 15. Y quiero que recordemos los estudios de 2014 y 15. Esdras 7:9. Esdras 7, versículo 9. When we combine the Karaite calendar with the Gregorian, Cuando combinamos los calendarios caraitas con el gregoriano, to understand the correct date of the end of the 2,300 days. para comprender la fecha correcta del final de los 2300 años. Okay, and also we can have another example when we take the 10 days of the 10 days of the 7 months that we become October 27, 1844. Otro ejemplo sería el 10º día del séptimo mes, que se convierte en el 22 de octubre de 1844. Or the first day of the first month became 9/11. O el primer día del primer mes se convierte o equivale al 11 de septiembre. Elder, she used the same principle than Elder Test also, La anciana Terry usó los mismos principios because que Elder la Test, she anciana takes the day, Tess, the calendar, the 27th of July, Thermidor, porque el 27 de julio del mes termidor, in the French Revolution, durante la Revolución Francesa, and she changed this date in November 9. y la convierte esa fecha en el 9 de noviembre. Elder Terry is doing the same thing. La anciana Terry hizo lo mismo. She's also, Elder Test take a number, 273, Por ejemplo, la anciana Tess tomó números como el and she created a 273 year 273 BC with this y number. lo equivale con el año de 273 antes de Cristo. So Elder Terry is using the same principle for me. Así vemos que la anciana Terry And also this usó los structure mismos 5 principios equal o 7, we see it also in other example. y que el 7 equivale al 5, vemos también en otros ejemplos. So we see it as a quintilis equal July, so 5 and 7. Como ya dijimos, quintilis equivale a julio, 5 y 7 aquí. We see it also in Sardis and Laodicea. También sabemos que Sardis equivale a la Sard Odisea. has the same characteristic of Laodicea. Las dos iglesias tienen las mismas características. They've got a name, but they are dead.
em, tienen un nombre, pero son And muertos. Laodicea is dead because it's warm. Y la Odisea está muerto porque And we see it está also with tibio. Trump. 5 = 7. O sea, eran y Trump también equivale. Okay. Bueno, lo vemos So también en el Trump, el quinto another y el point, séptimo. another thing she did, Otra cosa que hizo, she take another characteristic of Julius Caesar, tomó otra característica de Julio César, and it's the elephant. y esto era el elefante. And if we bring all these characteristic in our present time, Y si juntamos todas esas características para nuestro tiempo, I think we can easily place it on Donald Trump. creo que no es difícil colocar esto en Donald Trump. Okay, I didn't read all the quotation, Bueno, no leí todas las citas, but I think that is something we can easily find on the web. pero yo creo que es algo que no es difícil de ver. Alors, so now what we are doing with all these informations? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con toda esa información? Because as I told you, for me, 5 = 7. Ouais, Como 5 equivale a 7, it's really for me the heart of our study. para mí en realidad es el centro del estudio. For me, it's really what convinced me. Bueno, para mí era lo que realmente me convenció. So we will try to put on the line. Intentaremos de colocar en And la I said to línea. myself, okay, let's see 5 = 7 with Trump. Entonces yo me dije, a ver, ¿dónde está el 5 equivale a 7 con Donald Trump? So of course, our present time is the time of the end. Obviamente nuestro tiempo presente es el tiempo del fin. Okay, our dispensation start at 90 at time of the end. Nuestra dispensación comenzó en el tiempo del fin. So the 31st president of USA was George Bush Senior. El presidente 41 de nuestra línea, bueno, de la historia americana era George Bush, padre. The second was Clinton, is 93. Después vino But Bill Clinton. it is also the 42nd president. Es el segundo, pero también el presidente So 42. the third one is George Bush Jr. El primero es, el and tercero it's es the George Bush Jr. 43 y a la vez el president. presidente 43. And as you can see, there are 8 years. It's a gap, between the 3 and the 4. Pasan And what I discovered, 8 años al siguiente presidente. maybe cuarto. you know it, but me, I didn't know it. Yo no lo sabía, tal vez ustedes lo sabían. So even though a president had 2 mandat, is it mandat? 2 Aunque terms. un presidente tenga Okay, so 2 8 years. mandatos, Okay, it's que equivalen still a 8 the años, 43 president. mantiene su número. Sigue siendo el presidente 43 en el caso de George Bush. That's why you see George Bush Jr. 43, even though he had 8 years of presidency. Por eso George Bush Jr. sigue siendo el presidente 43, aunque tenía 2 términos de 8 años en total. And Barack Obama is the 44th, so the 4 Y in Barack our Obama line, era el since the número time of the end. 43, el cuarto presidente desde el tiempo del fin. So the 5th on our line is Donald Trump. El quinto en nuestra línea era Donald Trump. The 46th is Joe Biden. El presidente 46 es Joe Biden. It's the 6th.
era el and the sexto, seven and the 47 y el séptimo, y también is quien Donald será el Trump. presidente 47, But you will tell nuevamente me será I Donald put Trump. 2025, Como ven, aquí yo coloqué 2025, not July 2024. yo no coloqué julio So why this difference? 2024. ¿Por qué hacemos esa So diferencia? in fact, in the historian, De hecho, the historiadores, historians they didn't take the date. They take another date as us, as student of prophecy. historiadores toman otras fechas, no las mismas que nosotros, estudiantes de profecía, The date you see usamos. there, Las fechas que ves aquí it's the date of the certification. es siempre la fecha de la certificación. But us, as student of prophecy, you use different dates Pero nosotros, como estudiantes de profecía, usamos otras fechas, because God wants to show us something. ya que Dios nos quiere mostrar algo. And the example I had, Y el ejemplo que yo tuve, because maybe people will not be agree with me, porque tal vez alguien no está de acuerdo conmigo, is the fall of the Ottoman Empire. era la caída del Imperio Otomano. So if you Google the fall of the empire, Ottoman Empire, Si en Internet buscas la caída del Imperio Otomano, you will never find the dates we put us on our line. jamás encontrarás la fecha que nosotros colocamos en nuestra línea. The historian will use the date of October 1918. Historiadores usarán el mes octubre del año 1918. So as student of prophecy, we don't take the same dates. Como estudiantes de profecía no usamos las mismas fechas. So it's not because the historian they placed Donald Trump in 2025 No es porque historiadores colocarán a Donald Trump o lo han puesto en 2025 that erase or make that suppress or deny Elder Terry's study. que esto Do you invalidaría understand? el estudio de la anciana Terry. Okay, it's not because the historian took the certification date No es porque los historiadores usan la fecha de la certificación that means Elder Terry prediction is false. It's que not la correct. predicción de la anciana Terry es errada. Because as I just mentioned, for the fall of the empire, Ottoman Empire, Porque como yo acabo de demostrar con la que el Imperio Otomano, we didn't use the historian date, no hemos usado la fecha de la but we use historia the date given o by de the los inspiration, historiadores, August 11, 1840. sino la fecha que la inspiración nos dio, el 11 de agosto 1840. Okay, so Elder Terry is not doing something new. Desde luego, la anciana Terry no He's hizo nada just nuevo, following the thread. simplemente continuó el The hilo. fifth equals 7, Quintilius, July. El quinto equivale al séptimo, quintilis equivale a julio. She's following the thread, the transition of a democracy to a dictatorship. Siguió al hilo en la transición de la democracia a la dictadura. And she's following the thread of the fall of the institution, the God Party. Y también continuó con el hilo acerca de la caída de la institución mediante la So GOP, whatever you republicano. understand by whatever you understand the Sunday law is, Sea lo que sea que para ti es la ley dominical. as I said, the Sunday law has different layer. Como dije ya,
la ley dominical tiene diferentes capas, but one of the things you have to follow also pero otro aspecto que tienes que seguir is gender equality. es la igualdad de género. And for me, this study is just to confirm what we did in 2016. Y para mí, este estudio simplemente es una confirmación de lo que hicimos en 2016, When we said that Trump is the last president. cuando dijimos que Donald Trump sería el último I think presidente. we forgot this pattern of the church, the structure 5 equals 7. Creo que habíamos olvidado ese padrón de la iglesia que 5 equivale a 7. Okay, so the thing is, what I understood she's doing. Lo que yo entendí, lo que ella hizo, So the thread she's following by choosing July 18, 24. el hilo que ella continúa usando She's really julio put the emphasis 2024. on the institution, Ella coloca la énfasis en la institución, namely the Republican Party and not the people. o sea, el Partido Republicano y no el pueblo. So we will read the quote 20. Leamos la cita número 20. And really the institution I'm really struggling with. Y eso es I'm algo really con lo- struggling with to understand really what is the institution, yo realmente estoy luchando de comprender qué es la institución, to really put word in it. llenarlo con palabras o... So I Google it, Entonces lo busqué en internet and this is what I found. y eso es lo que encontré. This is what the normal, the ordinary people think about institution. Esto es que la gente común piensa sobre instituciones. I'm smiling because Estoy sonriendo I know Elder Parmenter now. porque yo sé que ahora el anciano Parmenda He's got another definition of institution, ya tiene otra definición, but we de haven't la got institución. time to discuss about it yet. Pero no hemos tenido tiempo todavía para discutir sobre ello. So I'm presenting you what I found on Google. Desde luego yo les comparto lo que encontré en internet. So note, please. Well, two things in disagreement. I'm not in agreement with Elder Parmenter. Entonces, tomen nota que no estoy de acuerdo con el anciano Parmenda en este Okay, estudio. don't be disturbed by that. It's Pero normal. no se dejen distraer por eso. Okay, so now ordinary people think that an institution is a political institution. Bueno, entonces la gente común piensa Ordinary que people thinks, la gente común piensa que alors, code 20, bueno, vamos a la cita 20. no, I just add a bit. Ordinary people, it's my bit. Sorry. Simplemente añadí una frase. So political gente común institution. Piensa que la So institución política, institution, it's a political things. instituciones And son if you go cosas down políticas. the quotation, Y si vas hacia abajo en esa so cita, what is in bold? lo que está They said the three pillars of the federal state in the order in which they appear in the Constitution: the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch. lo que está en negrilla. Nosotros detallamos los 3 pilares de un Estado federal en el orden en que aparecen la Constitución. Okay, La so rama that's why I legislativa, understood. la rama That's how I ejecutiva understood y what la Elder rama Terry is judicial. doing by choosing the date of July 18. Entonces, así yo entendí a la anciana Terry eligiendo la I fecha think we are del all 18 agree de on that. julio. Democrat Party will never pass a Sunday law.
Creo que todos estamos de acuerdo que el Partido Demócrata nunca sacaría una ley dominical They will not go against the Constitution. porque no irían en contra de la Constitución. That's why our eyes are fixed on the GOP party, the Republicans, the right wing. Por eso nos fijamos en la GOP, los republicanos, la derecha. So based upon our definition of what is an institution, Entonces, basándonos en la definición de qué es una what I institución, understand that Elder Terry is doing, she's following como yo this thread. comprendo a la lógica del anciano Terry, ella sigue a este hilo. Okay, so she focused on the fall of the institution. Bien, ella se enfoca en la caída de la institución And the institution, it's a political thing. y la institución es un asunto político. And one of these branch is, we say there are three branches, okay? Decimos que hay tres ramas And the party who will not, go against the Constitution is the Democrat. y el partido que no iría contra la And we know Constitución that son los in USA we are demócratas. two major political parties. Sabemos que en Estados Unidos tenemos dos partidos políticos principales, We have the Republican and we have the Democrat. los republicanos y los demócratas. So if it's not the Democrats, it should be the Republican. Deberían ser los republicanos y no los Alors, demócratas. as I said at the beginning, we have fifth line. Estamos entonces en la quinta línea. But como we ya find dije, the Sandelo remark in the line of the 144,000 priests, Levite, Netinin. pero encontramos el hito de la ley dominical en el día de los 144,000, los sacerdotes, los levitas y los netineos también. Okay, so the first remark of the Sandelo is 2014, the line of the priest. Entonces, el primer hito en la línea de los 144,000, la línea de los sacerdotes. Okay, and remember the person who predicted sea, la the primera ley Sandelo in dominical. 2014 at the beginning was not accepted. Y recordemos Remember, que in 2012, en 2012 the person who predicts the Sandelo in 2014 no se aceptó a la persona que predijo la ley dominical. his En message was not 2014, accepted by the movement. su mensaje no fue aceptado por el movimiento. Why? ¿Por qué? Because of our bias, Por nuestros preconceptos, prejuicios, because of what we are reading in the Bible and in the spirit of prophecy. por lo que leemos en la Biblia y el espíritu de profecía. Okay, we know that this person is Elder Parmenter. Sabemos que me refiero al anciano Parmenter. So it's quite the same thing for me. Para mí es la misma cosa. So are we repeating? Will we repeat the same thing, the same story? Estamos repitiendo la misma historia, la misma cosa. So Sandler Law 1 in 2014, line of the Entonces, priest. la ley dominical 1, ese hito en la línea de los sacerdotes. We are following the fall, we are following the fall of democracy. Estamos siguiendo la caída de la We democracia. are following the fall of a political party. Estamos siguiendo a la caída de los partidos We are following políticos. the fall of the Republican Party. Estamos siguiendo a la caída del Partido Republicano. So what we are saying in Sunday Law number 1, Entonces, lo que estamos diciendo aquí en Ley Dominical 1, we are at the beginning of the end of the death of GOP party. estamos en el comienzo del final
o de la muerte del Partido Republicano. Why? ¿Por qué? Because we see the purge of the moderates. Moderates? Porque en 2014 vemos la purga de los moderados dentro del partido. What we seeing next, we're seeing the entrance or the arrival of the Tea Party movement. Y luego vemos la llegada del movimiento del Tea Party At the Al- House of Representatives. a la Casa de los Representantes. And I think yesterday, Curtis, you mentioned this point too. Creo que Curtis No? ayer A mencionó el little mismo bit. punto. Or maybe when we discuss, I don't know. But anyway, Tal vez era cuando hemos so hablado en persona. 2014, we see these three elements. Entonces, 2014 vemos esos tres elementos. So now, Sandalo number 2, in 2019, Ahora, the Levite lines. 2000, la ley dominical 2 en la línea de los levitas en 2019. We see that the primaries has been canceled in order to name Trump. Vimos que las primarias se cancelaron para nombrar a Trump. And we see also that Trump controlled totally the Republican parties. También vemos que Trump controló completamente al Partido Republicano. Okay. So because of lack of time, I will not be able to read the quotation. Por falta de tiempo, no leo las citas que acompañan a esos In puntos. Sunday law number 3, 2021, En la ley dominical 3, en 2021, la línea de los so it's netineos, a Sunday law for the Netinim. es la ley dominical para los netineos. So we see that the Senate vote to acquit Trump of impeachment. Vemos que I el don't know if Senado you see vota that. para Impeachment liberar Trump del impeachment. to not condemn him. If O sea, votaron para no condenarlo. And we saw also we have 147 Republican vote to overturn the 2020 election result. This happened in 2021. Y también tenemos I don't know if you el voto see. republicano para derrumbar el resultado o para oponerse al resultado de las elecciones de 2020. And we see also that the Republican Party implement new voting limits law. Además, vemos que el Partido Republicano introdujo nuevas limitaciones para poder votar. Okay, Sunday law number 4, Y ahora, ley dominical 4, in the line of the 144,000, ya estamos en la línea de los 144,000. we see the new party go controlled by MAGA. It's a Trumpist now. Vemos ahora el partido controlado por MAGA, o sea, por Donald Trump. And this happened in a period of 10 years. Todo eso llevó un periodo de 10 And años. this is what I understood that Elder Terry is doing. Y The eso es thread she's followed. lo que yo entendí que hizo la anciana Terry, el hilo que ella trazó. She's followed the fall of the political institution. Ella siguió a la caída de la institución política. And I guess that's why she chose July 18, 2024. Por eso yo creo que él eligió a julio de 2024. Because now the Republican Party, it's a totally new party. Porque ahora el Partido Republicano es un partido completamente nuevo. So I see that I'm out of time. Veo que ya no tengo tiempo. I've got
5 minutes? Okay. Me dan And 5 minutos. what I wanted us to see also Y lo que además quería que veamos is we will read the quotations and leeremos una cita. that Entonces, just confirms that now the GOP is really a new party. solamente para confirmar que el GOP ahora es un nuevo partido. Alors, is it this one? Okay. Donald Trump has a single-handedly remade the Republican Party in his own image, not only by becoming its undisputed leader, but also by redefining what the grand old party stands for. Donald Trump solo Quote 21. ha transformado el Partido Republicano a su imagen, no solo convirtiéndose en su líder indiscutible, sino también redefiniendo los principios del partido. Eso de NBC News. Yeah, the whole thing, yeah. Bueno, algunos leen el texto completo y dice, después de subir al escenario 2015, los So I will antiguos read, don't pesos translate. And pesados, the second part of the quotation said, after he took to the stage in 2015, former party heavyweight who did not adhere to the new MAGA ethos were rejected or come under intense attack from Trump and his supporters. después de subir al escenario en Yes, 2015, yeah. los antiguos pesos pesados del partido que no se adhirieron al nuevo espíritu de MAGA fueron rechazados o fueron objeto de un intenso ataque por parte de Trump y sus partidarios. So we don't have time to continue, but if after we have to see what's happened in the RNC convention. Bueno, Okay. ya no tenemos tiempo para continuar, pero sí luego vamos a observar qué And to aconteció en la attach- convención RNC and to attach gender equality in it. y ver el tema de la igualdad de género en este And evento. one thing I think it's quite interesting, Y algo que me parece bastante interesante it was part of Donald Trump campaign is a target called the trad wives. un aspecto de la campaña de Donald Trump eran las mujeres. Trad wives, code 22. A And ver, los tread wives. so I don't know if you heard about it, No sé si escucharon de esto. but it's a movement who is growing and growing. Es un movimiento creciente. Crece And y I find crece. it quite interesting Me parece muy interesante because for two things. por dos razones. We were patriarchy in the movement, and éramos God put us patriarcas, un away movimiento from that. patriarcal y Dios nos movió de esta posición. And in the fall of the democracy of in all this context of the Sunday law, we saw movements that rise up that is in opposition. Alors, let me rephrase. Voy a formularlo de nuevo. So it's interesting because Es interesante porque God asks us to put down patriarchy in our life and marriage. Porque Dios nos pidió remover el patriarcado de nuestras vidas y And nuestros at the matrimonios. same time, we see the opposition
Mientras que al mismo tiempo vemos la or the oposición contrary aspect, o el aspecto contrario, the trad rights movement, ese movimiento de los who tradwives claim que claman and act y actúan like in the past, the patriarchy framework. como antes durante el patriarcado. Okay, and also what I find interesting, Lo que también me pareció to help us interesante, to get rid of our patriarchy within our couple or family marriage, otra cosa para deshacernos del patriarcado en nuestras familias o nuestros matrimonios. Elder Parmenter start a series of study. Anciano Parmenda comenzó una serie de estudios. Once again, we haven't got time to discuss about it, but I'm not agree with the starting date he gave. Una vez más, no vamos a tener tiempo, pero voy a dejar aquí la fecha. In ICM, he said 2021. En el campamento nacional, él dijo que en 2021, And when I check my record, it was in August 2020. y mirando mis notas, eso fue en agosto de 2020. So during a full year, August 2020 to July 2021, O sea, durante un año completo, de agosto almost 2020 hasta julio 2021, almost every Sabbath, casi cada sábado, he was addressing the topic of equality within the marriage. él presentó sobre el tema de la igualdad en el matrimonio. So for me, it was quite interesting, the parallel, Me pareció muy interesante esa paralela, how God prepares us cómo Dios nos prepara to see all these things that happen in our present time. para ver todas esas cosas que acontecen en nuestro tiempo. And I remember, I can say it. ¿Puedo decirlo, anciano? Yo I recuerdo, remember he asked me, él me preguntó, do you think that I can continue this study? ¿piensas que yo puedo continuar esos estudios? Equality, marriage, or prophecy? What do you think? Igualdad, matrimonio o profecía, ¿qué piensas? And guess what I said? Y que adivinen lo que yo dije. Prophecy, of course. Por supuesto, I said, oh, marriage, no, equality in marriage, profecía, por supuesto, porque ya sabes, matrimonio y todas esas cosas, But he didn't listen to me pero for no, once. no me Wait, prestó because atención, now we can see. porque ahora sí podemos ver, So now I'm able to see the parallel. porque ahora sí puedo ver la paralela. And I think it's really wonderful the way God did us. Y pienso que es hermoso como Dios So even though, in lidera. fact, to summarize, even though we don't, for the moment, have a consensus on the date for the Sunday law, Y aunque ahora no tengamos un consenso sobre la fecha para la ley dominical, but let's continue to move forward deberíamos avanzar together to juntos, discuss, discutir, even though sometimes there are a little bit fight, aunque a veces hay but let's be algunas luchas o confident how peleas, God prepare us and lead us. pero deberíamos tener confianza como Dios nos preparó y nos lidera. And I'm sure we will get a consensus date. Y estoy seguro que vamos a obtener una fecha And I will de finish like that. consenso So we are in, well, y where termino is, oh, I can't find it, but in my, let's see. So we are there. Oops, aquí estamos. let's put it in green. We are there, children.
Niños And también. we are there. Aquí estamos. And we are going to the major remark, close of probation. Y vamos hacia el hito principal, el cierre de gracia. But we know before the close of probation, we have Concord and Exeter. Pero sabemos que antes del cierre de gracia tendremos otra vez Concord y I don't know Exeter. if it's encouragement for you, but the spirit of prophecy says that the final event will be rapid ones. No sé si esto les alienta, pero el Espíritu de Profecía dice que los eventos finales serán rápidos. So let's praise together Entonces alabemos juntos and do not miss our target, the second advent. y no perdamos nuestra meta, que es la segunda venida. That I'm sure that all of us will, we want to have our crown Estoy seguro que todos queremos nuestra corona and to be welcomed by our Savior, Jesus. y recibir la venida de parte de Jesús, nuestro Salvador. So let's pray. Oremos. We thank you, Jesus, for all this message you gave us during all these years. Te agradecemos, Jesús, por todos esos mensajes que nos has dado en todos esos años. We thank you for the friendship. Te agradecemos por la amistad. Thank you for this movement. Te agradecemos por este movimiento. We thank you for the restoration work that you want to realize in us. Te agradecemos por el trabajo de restauración que quieres causar en nosotros, For this chance that we can become better people. para que nos convertimos en mejores And help personas us to be firm y que nos ayudes and para to estar firmes advance y arrepentirnos until your second coming. o no arrepentirnos, And we sino know that prepararnos there para tu is segunda a venida. big crisis will happen during this time period, La crisis que acontecerá en ese periodo, but we don't want to forget how the way you lead us. en ese tiempo no queremos olvidar la manera como And we don't nos want to forget lideras. that all heaven is watching us Tampoco queremos olvidar que todo el cielo and nos is observa ready to help us. y está listo para ayudarnos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.